Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuarios GCM. Y como veis estamos en el nanoacuario de 20 litros y la intención del vídeo es, como dije hace un tiempo, por motivo del consumo de la utricularia, que consume muchísimo fosfato, pues me genera, aunque es mínimo, pero bueno, ya lo tengo casi controlado, pero requiere un abonado especial y consume muchísimo fosfato. Entonces se me hace difícil controlar el tema de la alga filamentosa y el alga pincel. Entonces, para simplificarme un poquito la vida y sobre todo cara de que pronto, de aquí a que me lleguen los materiales, pues quiero montar el 500 litros, quiero dejarlo el acuario pues sencillamente como en 75 litros, que de hecho es abono todos los días, algas nunca es cero, pero prácticamente cero, nunca se ven, y el tenerlo bastante más equilibrado y controlado. Como veis aquí se está empezando a levantar además de lo mucho que está creciendo, y además aquí le he cogido una muestra, se la he llevado a mi amigo Iván, y además él me ha traído, que la veis ahí flotando un poquito en Monte Carlo, pues la intención es quitar la utricularia y con esa poquita Monte Carlo empezar a tapizarlo. Y además voy a aprovechar, ya que hacemos esto, para reestructurarlo un poquito, quitarle un poquito de protagonismo al Iwagumi, a reagruparlo un poquito, utilizar algo de madera que tengo guardada también para poner algo de musgo para el tema de las gambitas y hacer un macizo central con rótala que tengo, tanto la Red Vietnam como la rótala normal, para a la vez que le doy la formación, tapar un poquito esta estructura negra de la lámpara por detrás para que quede un poquito más vistoso y sobre todo, por qué no decirlo, pues hacerlo un poquito más a mi gusto el acuario y dejarlo que sobre todo, como he dicho, que sea como lo tenía anteriormente, sencillamente abonarlo cada vez, cada día lo que le toque, pero que se mantenga más estable sin tener que estar preocupándome de los desequilibrios producidos por esta planta, sobre todo a niveles de fosfato. Y bueno, aquí como veis, como he dicho, voy a utilizar rótala, ¿veis? De un tallo que me pasaron, cómo se ha extendido, qué sana está la planta, pues voy a cortar algunas puntitas. Esto lo voy a hacer también para expandirlo en el 20 litros, para hacer ese macizo junto con la otra rótala. Y además me servirá este tiempo, mientras me llegan los materiales, como he dicho, para ir expandiendo, para cuando llegue el 500 litros, pues tener mi propio reservorio de plantas para realizar el plantado. También, como veis, el musgo, pues cogeré un poquito, como he dicho, lo pegaré a un trozo de madera que tengo y esa es la intención. Así que vamos a ver qué tal vamos a proceder a hacer esa pequeña transformación y espero que os guste. Pues como veis, lo primero empecé a retirar la utricularia, la verdad es que se levantaba bastante fácil, cosa que me sorprendió mucho, pensaba que iba a tener más raíz, pero no, la verdad creo que fue un acierto retirarla. Primero los primeros trozos salieron bien, pero luego tuve también que ir quitando poquito, porque si no al final puede ser como un alga, si dejamos algo se puede volver a extender. Luego retiro un poquito también las piedras para hacer la nueva configuración del hardscape. Y la verdad es que puse el tronco y a partir de ahí pues empecé a dudar. La verdad es que no tenía claro cómo hacerlo, si por un lado, si por otro, y ya veréis que de momento se lo dejé así, pero al final del vídeo lo cambié un poquito. Y bueno, la idea era ese poquito de madera central, sobre todo dar el protagonismo, ese poquito de musgo para las gambas que estén cómodas. Los Eller tan contentos que estaban. Pues procedimos a plantado, comenzamos con la rótala rotundifolia. La verdad es que no fue fácil, pero bueno, primero empezamos, luego recolocamos, volvimos a empezar con el plantado. Luego fue la rótala Red Vietnam, que la verdad en esta planta es muy bonita, creo que va a dar mucho juego, mucho contraste. Y de la siguiente que pusimos fue un par de tallos que me pasó un amigo, que creo que es como la Cryptocoline parva, pero ojo un poquito más fina, que antes quedaba totalmente disimulada por el tema del utricular y ya quiero darle ese pequeño protagonismo ahí delante y ya finalmente pues pusimos la nueva tapizante. Bien, pues como veis este es el resultado final. No es tan llamativo como anteriormente el Nano Iwagumi, pero bueno, al final va a ser un acuario más práctico, como dijimos por el tema del abonado para no complicarme tanto la vida. Cuando tire la Monte Carlo, pues esperemos cómo va el tapizado. En ambos flancos pues tendremos tanto el Pogostemon como la Staurogine repens. Y en el macizo central, por detrás, tendremos un macizo de rótala. Además, cuando vaya cogiendo volumen, como veis ahora tengo 3 Enler, por ejemplo, antes los tenía así porque no tenían refugio, pero un acuario de estas características, cuando empieza a crecer, por ejemplo, el macizo de rótala, pues también sería adecuado también poner, por ejemplo, rasboras o rasboras mosquito. Y sobre todo, también lo ideal realmente sería en vez de 20 litros, 30 litros, pero bueno, para que os vayáis nuestras cositas. Espero que os haya gustado el cambio. Yo la idea es, como he dicho anteriormente, pues tenerlo un poquito para que no me dé tanta faena, sino sencillamente como 75 litros, echar eso abono todos los días, no tener que estar preocupándome tanto de los consumos como tenía anteriormente con la utricularia y hacerme la vida un poquito más sencilla para tener luego tiempo para el 500 litros.
Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que quien le apetezca, pues es bienvenido a suscribirse al canal y a unirse al proyecto de canal. Y sobre todo lo importante, como siempre digo, es aprender, ver cosas nuevas y sobre todo disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!